Vamos a algo relacionado de alguna manera, porque el gobierno destacó la importancia de la destrucción de más de 1.200 armas incautadas y entregadas voluntariamente durante este año. Una de las medidas contempladas en el plan para reducir la delincuencia y el crimen organizado en nuestro país. Si queremos analizar este tema, vamos a tomar contacto con Patricio Rosas, académico de Criminología de la Universidad de Santiago y fiscal de Control Armado Occidente. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido, Patricio. Buenos días, Carla. A ver, ¿cómo dimensionamos o cuantificamos el que se destruyan 1.200 armas? ¿Eso es harto, es poco? ¿Es efectivamente una contribución a poder, no sé, tener un mejor control del crimen organizado cuando las armas se han convertido realmente en un problema en Chile? Muchas gracias, Carla, por la pregunta. Toda incautación, todo decomiso y toda destrucción de armas de fuego, sin duda, es una noticia saludable y bien recibida. Sobre todo desde que se ha logrado hacer la constatación cada vez más de que las armas de fuego están cada vez más presentes en los delitos más graves en nuestro país. Primero, en los homicidios. Se ha constatado recientemente que las armas de fuego son el objeto con el cual más se mata en nuestro país. Las armas de fuego y los objetos que se parecen a ellas, entre ellos las pistolas fuego, son las armas que más se utilizan para cometer los robos, encerronas y portonazos, y también las armas de fuego son las que están más presentes en todos los fenómenos vinculados al narcotráfico, narcofunerales, disparos al aire, entre otros. Entonces, claramente es una buena noticia. Si es suficiente o no, ese es otro tema. El proceso que se ha vivido recientemente tiene que ver con la inutilización de las armas incautadas, lo que es muy bueno y permite asegurar de que las armas que se incautan no vuelvan al mercado criminal. Pero acá hay una cifra mucho más interesante, que este año, ahora el 15 de diciembre, se van a destruir a través de fundición más de 16.000 objetos controlados, que es un porcentaje bastante mayor al de a las 13.000 del año pasado. Este incremento es felicitable, pero por otro lado también es preocupante, porque da cuenta de que cada vez se está incautando más arma de fuego y qué bueno que se saque de circulación para evitar que se utilicen en los homicidios, los robos y en el tráfico de drogas. Carla, ahí, si tú me permites, yo estuve analizando las cifras de las destrucciones del año pasado y más de un 80% de los objetos que se destruyeron eran armas de fuego con número de serie. Ya, o sea, estuvieron inscritas, digamos. Tal cual, pueden ser trazables. Ya. Y a pesar de que aquí hay una distinción que es necesario hacer, en las destrucciones de armas por parte de las autoridades a cargo, no solamente están las armas que se incautan, sino también las armas que se entregan voluntariamente, que no tiene un mayor mérito investigativo, ¿ya? Sino que hay que agradecerle a la población que se acerca a las unidades policiales y entrega el armamento o que heredaron de sus familiares, o bien armamento que se encontraron hasta en los antejardines de su casa. Claro. Que también... Patricio, cuando usted dice, bueno, por un lado esto, que hay armas que voluntariamente la gente entrega, y cuando dice además que hay un número importante de armas que tienen su número de serie y por lo tanto estuvieron inscritas y se podría hacer como la trazabilidad, uno de inmediato se pregunta si estas armas que se logran incautar, yo creo que esas sobre todo, pero estas que se entregan voluntariamente son las que efectivamente están utilizando las bandas organizadas, porque me da la sensación de que tampoco está tan claro el origen que tienen esas armas. Algunas serán robadas a personas que las tenían inscritas, algunas serán extraviadas, pero me imagino que debe haber también un mercado negro de las armas donde al final no llegan a inscribirse y donde circulan en ese mercado negro, ¿o no? En relación a las armas entregadas voluntariamente, claramente ellas no proceden desde el mercado negro. Tienen que ver principal, y también ahí se suman armamento del Estado que ya por obsoleto se entrega también para destrucción. Entonces concentrémonos en las armas que se incautan. Ya. La primera constatación es preocupante. El 2019 eran aproximadamente 2.280 armas que se incautaron. 2020 bajamos a 2.240 armas incautadas por carabineros. Y el 2021, el año pasado, rebajamos a 1.953. Ha sido una tendencia hacia la baja de lo que se logre incautar por parte de carabineros, que esperamos que se quiebre durante este año 2022, donde ya se superaron las 3.000 armas de fuego incautadas. Patricio,
Perdón que lo Dígame. interrumpa, pero solo para hacer como hincapié en esto. Son menos armas incautadas este año que los 2 anteriores, por lo menos en la cifra que usted da. ¿Eso es porque hay menos operativos, porque los operativos son menos efectivos, porque nos encantaría suponer que es porque hay menos que incautar, pero pareciera ser que ese no es el escenario, ¿no? Claramente estamos frente a un desafío pendiente, es una tendencia a la baja en la incautación que durante este año 2022 ha tenido un quiebre, este año ha tenido un alza, ya Ya. sobrepasamos las 3.000 por lo menos. Pero claramente aquí, Carla, la pregunta que hay que hacerse es ¿de dónde vienen las armas que terminan en las manos de los delincuentes de nuestro país y con las que se cometen homicidios, robo y tráfico de drogas? Como en los sitios del suceso casi nunca se recuperan armas de fuego, entonces tenemos que echar mano al universo de lo incautado. Y el universo de lo incautado, en un alto porcentaje, son armas que están inscritas por chilenos para ser tenidas en ciertos domicilios y que no están donde debían. Aparecen en los allanamientos. Entonces aquí las políticas que hay que reforzar tienen que ver, en primer lugar, con requisitos más estrictos al momento de inscribir el arma. En segundo lugar, con un control de fiscalización mucho mayor que el 2% que tenemos hasta ahora. Tal vez convendría replicar sistemas extranjeros, donde no es que el Estado o los policías me vengan a fiscalizar mi armamento a mi casa, sino que en realidad yo, como tengo que llevar mi Claro, armamento a la una especie de obligación. planta de revisión técnica para que ellos mismos la revisen. ¿Mm? Y el tercer eje, que es también importante, es hay que estar incautando cada vez más armas de manos de los delincuentes. Patricio, perdón, ¿hoy día se da el que una persona pueda hacer un palo blanco, por ejemplo, de bandas organizadas y comprar varias armas y que en el fondo después, con la poca fiscalización, nadie constate que efectivamente esa persona la compró para sí mismo, que la resguarda como debería ser y que al final esto termine en manos de los delincuentes? ¿Eso pasa hoy? Pasa, pero pasa menos, Ya. porque se han ido aumentando las exigencias para la inscripción de armas y, por ejemplo, que esto es bastante importante, ya no se puede inscribir armas con un mandato o un poder a nombre de otra persona. Eso es muy positivo porque el trámite de la inscripción de armas tiene que ser personalísimo para que no se le compre el carnet de identidad a alguien en situación de calle y con ese carnet de identidad se haga en la notaría un mandato y se inscriban armas a su nombre, es precisamente lo que se ha estado impidiendo para que cada persona que quiere inscribir, y aquí, ojo, la fiscalización es muy importante porque no puede ser que distintas personas tengan inscrita arma en un mismo domicilio. Eso es súper extraño. O que una misma persona tenga inscrita arma en 10 domicilios diferentes. Por eso la fiscalización, insisto, debe ser uno de los refuerzos y que el gobierno del presidente Boric ha comprometido un aumento recientemente de la fiscalización de un 2% a un 10%. Esto es importante porque hay casi 800.000 armas de fuego inscritas en nuestro país. Y aquí un dato alarmante. Contraloría General dijo que aproximadamente 200.000 de las 800.000 están inscritas a nombre de personas que están fallecidas, Mm, que están condenadas, que están hasta presas y además que son prófugos de la justicia. sí. Ahí hay un mito que hay que atacar. Aquí lo estoy leyendo, justamente me imagino que es el mismo informe, que es un informe de Contraloría del 2019, que dice que hay más de 760.000 armas inscritas y de esa cifra, 183.000 corresponden a armas inscritas pero a nombre de personas fallecidas. 23.000 inscritas por personas con antecedentes penales. Realmente uno no entiende cómo se puede dejar que se inscriba un arma a personas que tienen antecedentes penales. Sobre 1.000 a nombre de menores de edad que no tienen ninguna credencial o calificación como deportistas, porque podría ser, no sé, alguna cosa recreativa, no es el caso. Y que una significativa parte de esas inscripciones no tenían una comprobación domiciliaria. Entonces, después, ¿cómo se hace la fiscalización? Usted me dice que se han ido incrementando como los controles y los requisitos, pero esto igual da cuenta de cierta laxitud. ¿Cómo puede ser que una persona que tiene antecedentes penales acceda y se le entregue y se le permita inscribir un arma? Por ejemplo, dentro de todos estos otros ejemplos. Sí, el ejemplo hay que precisarlo. A ver, Son personas que adquirieron el arma de fuego no teniendo antecedentes penales, antes. pero que cometieron un delito y eso ya lo inhabilita para mantenerla en su poder. Si aquí lo que es necesario, y perdóname la majadería insistente, es se debe conducir la fiscalización a este tipo especial de inscriptores que ya no son idóneos para tener un arma de fuego.
Se debe ir a buscar las armas y entiendo que hay propuestas comparadas y de trabajo coordinado entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía de Chile para poder hacer de eso unos blancos de investigación preferente, personas que ya no reúnen las condiciones para tenerlas porque están condenados, incluso porque están presos por delitos vinculados a las armas de fuego y también prófugos de la justicia. Ya, pero ir a buscarlas a dónde, porque si en el fondo dicen que una parte significativa de las inscripciones no tienen comprobación domiciliaria, ¿a dónde se va a buscar a la gente? En el fondo habría que hacer aquí, me imagino, algún tipo de mecanismo como el que usted señala, que a lo mejor sean las personas las que tienen que ir y no al revés, porque esto es como las notificaciones judiciales, si no encontramos a las personas, ¿cómo fiscalizamos? Es interesante el fenómeno porque las armas de fuego son de los pocos registros que tienen una inscripción frente al Estado, igual que un objeto paralelo, los vehículos. Si respecto de las armas, de los vehículos motorizados, todos los que somos conductores tenemos que ir una vez al año a una planta de revisión para que nos revisen el número motor, el número de chasis o las condiciones del vehículo, tal vez debería proponerse un sistema paralelo respecto de las armas de fuego. Y así se sabe quién tiene el arma en su poder. Ahora que existen agendamientos electrónicos en las páginas web de los servicios públicos, y así como también se extienden permisos para transportar el arma de un lugar a otro, por ejemplo en el deporte, en la casa, entonces transportarla a una dependencia del Estado con las condiciones necesarias de instalación para que la gente lleve su arma y de esta forma se verifique si la tiene en su poder, dónde la tiene y en qué estado está. Ya, Aquí la principal fuente, perdona, sí. la principal fuente de desvío de armamento a manos de la delincuencia tiene que ver con aquellas armas que no se han denunciado ni como sustraídas o robadas, ni como extraviadas, sino que van desde manos civiles a parar a manos delincuenciales. Ya, ahora me imagino que hay otras fuentes que hablábamos recién, tienen que ver con el mercado negro, y aquí preguntarle también por el poder de las armas. Porque una cosa es que siempre han existido armas y ha pasado esto, que a lo mejor, no sé, se meten en una casa, roban y se quedan con el arma, o al señor, a la señora se le pierde el arma, ya, etcétera. Pero también hemos visto, Patricio, noticias hace poquito en Puente Alto, gente que decía que habían entrado a su casa a asaltarlos con fusiles. ¿De dónde los delincuentes sacan armamento que es mucho más poderoso y que no creo que sean los que las personas y civiles compran para tener en su casa para protegerse? ¿De dónde vienen esas armas? Es bien interesante el punto que tocas, Carla, porque el tráfico de armas no es solamente los ingresos desde otros países a Chile con containers cargados con armas de guerra. El tráfico de armas también se configura por aquel civil que le vende, incluso que le presta, que le arrienda un arma a otra persona. Y eso que todavía no entramos a hablar del tema de las municiones, que es otro tema que corre por un carril completamente aparte. Sí, hay casos donde se incautan fusiles de asalto, lanzacohetes, armamento de uso bélico, que son graves, pero en frecuencia son mucho menos esos casos que en relación a las armas inscritas que van a parar a manos de la delincuencia. Hay un detalle importante sobre las armas que se están destruyendo. En su mayoría son revólveres y son pistolas y son escopetas que tienen un número de serie inscrito. Eso te da cuenta entonces que no hay que olvidar las investigaciones respecto de las armas de fuego de uso militar o de procedencia fiscal o de asalto o de guerra, sino que sin perjuicio de eso hay que concentrarse en lo que es más frecuente, en determinar por trazabilidad cómo armas que están inscritas en nuestro país y que deberían estar en un domicilio van a parar a manos de la delincuencia. Carla, me hiciste una pregunta que para mí es fundamental. El profesor Hemingway de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard hizo un análisis de todas las armas inscritas en Estados Unidos, 150 estudios. ¿Ya? Determinó que todas las personas que tienen armas inscritas en su poder, menos del 1%, logra utilizarlas para repeler un asalto o una agresión dentro de su domicilio. Entonces, la pregunta es, ¿las armas en manos de civiles son una efectiva medida de seguridad contra la delincuencia si solo menos del 1% las logra utilizar? Por el contrario, el mismo estudio dice que, lejos de ser eficiente para repeler un asalto, triplica el riesgo de que sea
utilizada en un suicidio por un miembro de la familia, en un accidente por un menor de edad y lo que es peor, triplica el riesgo de que sea utilizada en un femicidio en el seno de la familia de ese hogar. Entonces, las armas de fuego, y aquí está lo bueno, que se destruyan cada vez más cantidades de armas de fuego. Las armas de fuego, según este estudio, no son útiles para repeler un asalto, por el contrario, son caras, ya tienen un valor, pero este precio no es solo en pesos, sino también del tremendo riesgo que genera tener un armamento de fuego inscrito en el domicilio. Ya, muy interesante, valorable también esta destrucción de armas de fuego, como queda claro con todas esas cifras. Muchas gracias, Patricio Rosas, por habernos acompañado esta mañana. Que le vaya bien. Encantado, a su disposición. Muchos Que saludos. tenga buen día.